Voy a hacer algún agradecimiento que son debidos. En primer lugar, y por aquello del protocolo, yo quiero agradecer al alcalde de Illas, Alberto Tirador, que es amigo, la colaboración prestada. Muchísimas gracias, Alberto. No os calentéis aplaudiéndolo, porque antes de terminar voy a dar otro motivo por el cual le van a aplaudir más. También a Yasmina, alcaldesa de Castellón, a Fernando Fuello, hijo, claro. Todos ellos repentizaron, como digo yo, cuando digo bobadas, pues no la dejaron votar. Es un término futbolístico, cuando le llega a uno la pelota, remata sin dejarla votar. Ellos no la dejaron votar. A Rodrigo, director de Picos, que está aquí. Muchísimas gracias también. Y no sé si me dejo a alguien así de los que específicamente tenga que agradecer, pero sí quiero deciros una cosa. Parece mentira, pero Ciencia y Naturaleza, este Día de Ciencia y Naturaleza, cumple la edición número 10, en la que quiero decir que sin ningún tipo de tensión, más que aquel que deviene de los horarios, que unos tardamos más que otros en aparecer cuando se nos llama, no hubo ningún tipo de tensión. Durante 10 años, es la 10ª edición. Nosotros tenemos una especial. Yasmina, muchísimas gracias. Yasmina ha llegado también, ya te hemos agradecido la participación, muchas gracias. Nosotros lo hemos conseguido, la verdad. Yo con Mabea y Mabea con nosotros no creo que hayamos tenido ningún rifirrafe que sea digno de contar ni en las aventuras de Zipizape, ni siquiera esas. O sea, no hemos tenido ningún problema nunca. Y en los tiempos que corren, no deja de ser notorio y notable el comportamiento por ambas partes. Yo se lo agradezco mucho a ellos, porque ellos son más, y entonces, lógicamente, es más difícil que se pongan de acuerdo con nadie, porque hay criterios, lógicamente, dispares y distintos. Pero bueno, como el fondo de la cuestión es el que es, nunca tuvimos ningún problema. Muchísimas gracias a Novea por este acompañamiento que tuvieron que tragarnos a nosotros ahí de bulto, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos ayudando en lo que podemos y en lo que sabemos. Ya digo que no es fácil, porque ahora decimos 10 años, pero no es fácil, no es fácil. Pero bueno, en el camino también tenemos una perla de vez en cuando. La perla de este año nos la provoca el alcalde de Illas, nuestro amigo Alberto Tirador. Diego, tú tampoco lo sabes, porque esto acaba de salir. Las conferencias de este año se van a editar en un pequeño librito. ¿De acuerdo? O sea que ahora funciones como tal y todo. Lo que yo les decía, ya que tenemos otro motivo para aplaudir a Alberto. Sin él no se podría. Y bueno, este curso que comienza, este ciclo, contará también con el apicultor Alberto Uría, con María Martinón Torres, que es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Atapuerca, auténtica firma de nivel europeo, como era nuestro amigo Fernando. Y cierra un amigo de la casa, que es Tomás Emilio Díaz, botánico, ecólogo, que fue director del Botánico de Gijón. Yo no voy a hablar de ninguno de ellos, porque de ellos hablaremos día por día. Ahora
Juan Carlos, te toca echar con decir algo guapo de este chico. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por asistir a este ciclo de conferencias que inauguramos hoy. Y bueno, quizás no sea yo el más indicado para presentar a Diego, que lo conozco de toda la vida, porque entre otras cosas a mí me dicen que soy poco protocolario. Pero en fin, ya que me toca, Diego pertenece a Mabea desde sus inicios. O sea, yo lo recuerdo desde que era un chavalín. Venía con nosotros por ahí a ver pájaros y tal. Lo enganchamos a este mundillo. También influido también mucho, porque ya tenía a su hermano por delante, a César. Entonces le valió también de bastante apoyo y de influirlo ahí, pues, influenciarte ahí para seguir tu camino. Y hoy día, pues aquí lo tenéis, es paleontólogo en la Universidad de Oviedo. O sea, a veces, gente que has compartido con ella tanto desde joven, pues vamos, es un orgullo pues ver hasta dónde llegan y el nivel de conocimientos que llegan a alcanzar, ¿no? O que, vamos, a todos nos alegra mucho. Como digo, es paleontólogo en la Universidad de Oviedo y además también, por lo que está aquí hoy, es porque fue muy buen amigo de Fernando Fuello. Diego tiene otra ventaja y es que dibuja de maravilla, o sea, dibuja de alucinas. Entonces, ahí tuvo mucho vínculo con Fuello, que fue un poco el que también le enseñó. Además, como nos va a demostrar después, él le gusta mucho cómo dibuja Fuello. Tiene una forma de dibujar también, vamos, que estás influenciado por él, que se nota que tienes un poco el estilo de él, aunque bueno, los artistas son inimitables. Y bueno, y aprovechando que estoy hablando de Fuello ahora, solo comentar una pequeña anécdota de Fuello que tuve personalmente con él. Y es que tuvimos la suerte de tener una temporada en el Concejo de Illas dando clase a los niños. Bueno, a los niños y a los adultos que querían ir. Y durante una temporada tuve a mis hijos también allí con él, cuando los míos eran muy pequeñinos, y además él tenía una mano para los niños increíble. Y recuerdo que un día íbamos a buscarlos, mi mujer y yo, a buscarlos ahí a clase de Fuello, y bueno, estaban ahí dibujando y tal, y entre las personas que estaban ahí dibujando, estaba también una chica, Begoña, que me parece que está por ahí, que antes la vi, que dibuja también de maravilla, pero de maravilla. Y bueno, mi mujer y yo recuerdo que estábamos viendo el dibujo, que estaba haciendo la cara de un burro, y vamos, yo estaba alucinado, digo, joder, ¿cómo dibuja? Digo, o sea, viendo cómo dibujaba, yo que le va a enseñar a esta persona, ¿no? Viendo cómo dibuja, que es que no le ponías un pero a aquel dibujo. Y en esto que se acerca Fernando, coge el dibujo, y yo, lo que pensé para mis adentros, según lo cogió, digo, madre mía, lo que le va a hacer, porque va a estropear el dibujo, porque no se le puede tocar nada. Y ante nosotros cogió, hizo 3 o 4 rayas, pero que le daría 10 segundos hacerlas. Y quedamos mi mujer y yo, recuerdo la expresión de mi mujer, y dice, pues que cobró vida. O sea, a veces no te das cuenta del valor que tiene los dibujos de él hasta que no ves un detalle como ese que vimos en aquel momento. O sea, un dibujo que tú no ponías ni un pero, y ver cómo llega un artista de verdad y le da vida a un dibujo. Y bueno, supongo que eso nos contará más cosas, Diego, de esta persona, de Fernando. Sin más, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, Armando, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy en este, bueno, modesto homenaje, ¿no?, que le rendimos a quienes conocimos, ¿no?, todos de una manera o de otra, que es el grandísimo artista Fernando Fuello, ¿no? Yo no sé si soy la persona más adecuada para hablar de él, porque seguro que aquí en la sala hay gente que lo ha conocido mucho mejor que yo, familiares, amigos mucho más cercanos. Tampoco es que sea yo un artista precisamente, soy un aficionado, pero bueno, quizás soy un poquitín una combinación de las dos cosas, ¿no? Un poquito compartido pues, en vivencias con él y también un poquito soy pues, aficionado a la ilustración de naturaleza, y eso me ha permitido pues, bueno, conocer a lo mejor aspectos de él que bueno, quizás no todo el mundo que lo conoció pues, ha podido acceder a ellos, ¿no?, o conocerlos, ¿no? He visto trabajar mucho en su taller, he visto trabajar mucho en el campo, y eso me ha hecho también a mí aprender muchas cosas. Bueno, entonces, lo que voy a dar hoy son unas pinceladas, ¿no?, utilizando también la terminología pictórica, ¿no?, sobre lo que ha sido pues, las vivencias, ¿no?, las experiencias que he podido compartir con él, ¿no?
Bien, Fernando Fuello es una persona que no es fácil de describir porque no la puedes describir con pocas palabras. Era una persona, para los que hemos conocido lo sabemos muy bien, extraordinaria en todos los aspectos. Era una especie de genio de estos que hay uno cada X siglos, pues nos tocó conocer a uno. Tuvimos esa suerte de poder conocer a uno de ellos. Fernando, aparte de ser un artista extraordinario, fuera de lo común, yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso, era también una persona extraordinaria. No solamente era un maestro de la ilustración, aunque yo no me puedo considerar un alumno de él porque tampoco tuve clases arregladas, simplemente lo que compartí fueron muchas jornadas con él de estudio, de campo también, y aprendí cosas con él, ¿no? Pero tampoco tuve una enseñanza arreglada, por lo tanto tampoco me considero alumno en ese sentido, ¿no? Fue desde luego un amigo, ¿no? También hasta podría considerarlo un filósofo, ¿no? Porque es una persona que ha tenido muchas y muy profundas vivencias, ¿no?, a lo largo de su vida, y por lo tanto pues siempre compartía contigo aspectos y te permitía, te estimulaba, ¿no?, a ver las cosas con una visión diferente, y también pues también se aprende mucho de las cosas variadas de la vida, ¿no?, con una persona así con la que has tenido oportunidad de compartir. Bien, era una persona, bueno, aquí tenemos una de sus obras, ¿no?, maravillosas, ¿no?, como este bosque siempre imbuidas en este halo de místico, ¿no?, este halo casi mágico, ¿no? Y aquí lo tenemos a él también en una de sus exposiciones que muchas veces pues adornaba con atrezos propios de la naturaleza, ¿no?, como podrían ser pues estos troncos enormes de castaños o la hojarasca, o muchas veces vitrinas con souvenirs de sus numerosos viajes por el mundo, o apuntes, ¿no?, de sus libretas, sus elementos de trabajo, etc., ¿no? Pues este es un poco él en uno de sus ambientes, ¿no? Para que lo hemos conocido, sabemos que también tenía un carácter siempre muy amable, muy abierto, muy amable, o sea, una persona extremadamente educada, extremadamente gentil, ¿no? También los que lo hemos conocido un poquito más, hemos visto bueno, que como todo artista, pues también variaba un poquitín su estado de ánimo, ¿no? A veces estaba en una alegría exultante, otras veces lo veías ahí siempre dentro de la corrección, siempre dentro de la amabilidad, ¿no? Pero a veces quizás un poquito más apagado, ¿no? Esos vaivenes emocionales son propios de los artistas, ¿no?, que muchas veces pues, pueden estar más o menos contentos con su trabajo y demás, y eso también pues, afecta, ¿no?, al estado de ánimo. Bien, para hablar de Fernando también pues, tengo que también explicar un poquitín cómo lo conocí, ¿no? Primero cómo conocí al personaje, podríamos decir, y más tarde a la persona, ¿no? Bien, yo cuando era niño, como dijo Juan Carlos hace un momento, pues tuve la oportunidad de acceder un poquitín a todo el mundo este de la ecología y la naturaleza, que por allá por los 80 pues estaba un poco despegando, ¿no?, aquí en España. Y por medio de mi hermano César, que también está aquí, pues me asocié a la asociación UNFAPAS, ¿no? Y también tuve acceso a revistas como Quercus o Natura, que eran revistas que se publicaban en aquella época, en los 80. Y además, como también siempre fui desde niño un aficionado a dibujar, pues yo pues, me puedo considerar que era un gran consumidor de ilustración de naturaleza, ¿no? Pues siempre veía todo el trabajo de los artistas, me fijaba mucho para él, y había pues, muchos estilos muy variados de diferentes artistas, ¿no? Unos más realistas, otros un poco menos, unos más calidad, menos calidad, los que tenían un trazo espontáneo en el dibujo de campo, ¿no?, otros que hacían unos acabados mucho más detallados, pero que les faltaba pues, a lo mejor esa vida. Había muchísimos estilos, pero siempre había uno que por algún motivo llamaba la atención. Unos dibujos que a veces no sabía si eran dibujos o fotografías, ¿no?, que tenían, que captaban un gesto, una vida que no tenían todos los demás, ¿no? Había uno que destacaba por encima de todo, ¿no? Y aquí voy a poner algunos ejemplos de los trabajos de este artista en concreto, como son, por ejemplo, este dibujo que salió en la revista Quercus. Este que veis aquí es una encina. Este dibujo con tantos matices, bueno, la verdad es que aquí en la imagen no se ve muy bien, pero bueno, este dibujo, con esta composición tan particular, está hecho a lápiz. Este señor, entre uno de los estilos que dominaba era el lápiz, como nunca había nadie que dominara el lápiz, ¿vale? Con infinitos matices de grises que le permitían hacer pues, unos volúmenes, y bueno, como veis en esta imagen, ¿no? Otro de los dibujos o de los estilos que este señor, este artista, dibujaba en la revista Quercus, pues era, por ejemplo, este que veis aquí, ¿no? Estos buitres absolutamente realistas, perfectos, dibujados a tinta, a plumilla. Bueno, en realidad él era muy aficionado a las técnicas mixtas, ¿no? Aquí hay plumilla, pero yo creo que también veo grafitos o lápices, por lo menos, ¿no? Entonces, pero estos dibujos tienen una corrección anatómica, científica absoluta, ¿no? Pero además tienen una vida, le capta el gesto, capta la conducta del animal, ¿no? Este artista se destacaba por encima de todos los demás, ¿no? Sobresalía por encima de todos los demás.
Bien, este artista, por supuesto, era Fernando Fuello, ¿no? Y en aquella época pues trabajaba, como digo, para estas revistas, trabajaba para el FAPAS, era autor de todos los artículos del FAPAS. Aquí vemos, pues, para quien seáis socios también del FAPAS desde los tiempos, desde los orígenes, ¿no? Pues ahí veis arriba a la izquierda el logotipo antiguo del FAPAS, ¿no? Con esos dibujos, el buitre, el lobo, el oso, ¿no? El típico del estilo de Fernando. A la derecha veis este otro logotipo más moderno, con unos osos, ¿no? Y debajo, pues, una serie de pegatinas, de parches de tela, etcétera, que, bueno, son diseños suyos clásicos. ¿No? Esa pegatina de buitre es un auténtico clásico. Puedo decir que es un clásico. Por ejemplo, en el coche de mi padre me acuerdo que estuvo durante muchísimos años ahí pegado el buitre este, ¿no? Bien, y otro de los artículos que tenía y que yo tuve la suerte de tener cuando era un niño de 11 años o por ahí, eran estas cartillas que editaba el FAPAS. Eran cartillas sobre animales. Tengo aquí el original que podéis ver, es un pequeño tesoro que albergo de esa época, ¿no? En los cuales pues, se daba una serie de información sobre estos animales y también se acompañaba de las ilustraciones pues, como estas que veis aquí, ¿no? Ilustraciones de Fernando que eran auténticas maravillas, hechas a plumilla. Bueno, realmente el problema de la técnica en este caso condicionaba un poco la calidad de la reprografía. En esta época tampoco las máquinas de reprografía podían reproducir con gran calidad las imágenes con estos infinitos matices de grises y demás, de manera que, bueno, estos dibujos a negro, ¿no? A tinta, pues sí que se reproducían bastante bien. Y estas cartillas, por ejemplo, como están los buitres, pues como veis, tienen estos dibujos que están hechos a tinta, que son verdaderas maravillas, ¿no? Yo quiero destacar, por ejemplo, aquí, yo no sé si se ve aquí el puntero del ratón, se ve. Bueno, pues en este buitre que tenemos aquí a la izquierda, pues el estudio tan profundo y tan detallado del plumaje del dorso, ¿no? Eso no se ve, como que en esa época al menos no se veía que muchos artistas tuvieran ese grado de detalle, ¿no? Y, pues fijaros, ¿no? La expresión, los buitres, todos estos dibujos realmente me impactaban, ¿no? Bien, pues este señor, como digo, era Fernando Fuello, que en aquella época, pues como veis, tenía este aspecto tan peculiar, ¿no? Un aspecto de bohemio, ¿no? Quizás un poco medio, un poco medio hippie, ¿no? Podríamos decir, con esas características barbas larguísimas, esas melenas larguísimas, ¿no? Que ya tenían sus canas a pesar de que en esta época era joven, ¿no? Estas imágenes son de un boletín del FAPAS en los que presenta a sus miembros, ¿no? Y parece ser que en esta época tenía 39 años, ¿no? Pues bueno, ya las canas ya asomaban bastante, ¿no? a su pelo y a su barba. Aquí veis algunas otras imágenes de él también de esa época, ¿no? Esta época en la que, pues bueno, él se hizo popular, por lo menos en el mundo del ecologismo y del medio ambiente a nivel de España, ¿no? Aquí veis varias imágenes de él, siempre con este aspecto, ¿no? Estas barbas, estas melenas y tal, ¿no? Esa nariz triangular tan prominente, tan característica también de él, ¿no? Bien, este era pues, este Fernando Fuello de los años 80, ¿no? Yo siempre me acordaré cuando el programa Vivir cada día, pues allá por el año 86, podría ser, tuvo un programa especial dedicado al FAPAS, ¿no? Pues, en ese programa Fernando tuvo un espacio ahí, un momento ahí, estelar, ¿no? Que siempre me acordaré de él. Y luego supe años después que Fernando tenía este programa, se lo habían pasado en formato digital, y se lo pedí muchas veces, pero no fui capaz de que nunca se acordase de pasármelo. La verdad es que me gustaría, ¿no? Me encantaría volver a verlo. Bien, pues este era el Fernando, como digo, de los años 80, ¿no? Esta persona o personaje tan peculiar y como artista tan sumamente extraordinario, ¿no? Bien, después de esta etapa, hubo una etapa larga en la que yo no supe más de él, la verdad. Una etapa de los años 90, por ahí más o menos, en las que pues, yo dejé de ver sus publicaciones, sus dibujos y tal. La verdad es que no supe mucho más de él. Sé que seguía trabajando, de vez en cuando se veía alguna cosa dibujada, algún dibujo. Sé que seguía trabajando porque otros artistas asturianos, como Gonzalo Gil, por ejemplo, con quien tuve la oportunidad de hablar en alguna ocasión también sobre Fernando, allá por los días de los 90, pues me decía que para él el mejor artista en naturaleza de todos, eso me decía Gonzalo Gil en esa época, era Fernando Fuello, pero muy por encima de todos los demás. ¿Vale? Entonces, bueno, por lo menos me alegró por entonces saber que seguía trabajando. Y no fue hasta mucho más tarde, hasta el año 2003, cuando en una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una presentación de un libro sobre osos fósiles, ¿no? Un libro que se titulaba Osos y otros carnívoros de la Sierra de Atapuerca, editado por la Fundación Oso de Asturias, y cuya autora era Nuria García, que por entonces era mi directora o codirectora de tesis, ¿vale? Entonces, en este acto, pues después se hizo un pincheo, una cena y demás,
y al que yo también fui invitado y al que había pues mucha gente con la que yo colaboraba por entonces, del equipo de Atapuerca y demás, ¿no? Y en ese acto pues había un señor que desde luego no pasaba desapercibido, me llamaba la atención, ¿no? Porque tenía un aspecto muy característico y además me sonaba, su cara me sonaba, me resultaba familiar, ¿no? Con ese pelo tan blanco, esa barba tan blanca, la tez morena, ¿no? El cuerpo, el aspecto robusto. Era un señor que la verdad es que me sonaba como familiar, ¿no? Y fue otro amigo común, el profesor de zoología, Carlos Nores, quien me dijo que es Fernando Puello. Y, pues no, la verdad no se parece tanto a la imagen que yo tenía de él de los años 80, ¿no? Claro, ya nada quedaba de esa imagen, digamos, de bohemio, hippie, ¿no? La imagen por entonces era mucho más elegante, con unas gafas finas, ¿no? Un aspecto más intelectual, y nos presentó. Y por fin pues, tuve la oportunidad en ese momento, en abril del 2003, de conocer, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas fotografías, ¿no? A la izquierda, pues una fotografía más o menos de esa época. A la derecha una fotografía que realmente no corresponde a ese acto, pero bueno, quise ponerla porque en esta fotografía también sale Juan Luis Arzuaga, que es esta cara que se ve justo ahí a la derecha del todo, ¿no? A quien conoció precisamente en ese mismo acto, en esa misma noche. Y también esta fotografía quiero poner un poco de homenaje a la chica que se ve en la parte de la izquierda de la fotografía, que es Gemma Dan, la arqueóloga Gemma Dan. Yo no sé si alguno de los presentes la habrá conocido, pero es otra persona que nos dejó el año pasado también, de una forma muy repentina y muy prematura. Era una gran amiga también de Fernando Puello, y bueno, pues también por una enfermedad de estas, ¿no? El año pasado nos dejó. Entonces, bueno, esta foto también quiero ponerla un poquitín también como homenaje a Gemma Dan. ¿Vale? Pues bien, este era el Fernando entonces que yo conocí en el año 2003, ¿no? Nos presentaron, yo le expliqué un poquitín que también bueno, me dedicaba de forma aficionada a la pintura de naturaleza y rápidamente conectamos, ¿no? Y entonces él empezó a hablar conmigo y tal. Luego me enteré de cosas más interesantes, como que, por ejemplo, no era casual que me sonara su cara familiar porque él vivía en Avilés también y es más, vivía en mi calle, la calle Juan 23. De tal manera que es muy fácil que nos hubiéramos cruzado montones de veces y yo no supiera quién era, ¿no? Entonces, pues eso encajaba, ¿no? Con la percepción de yo. Bien, el caso es que aquel día pues hablamos de que, bueno, de quedamos en vernos unos días después y quiero enseñar alguno de mis trabajos, ¿no? Por entonces yo estaba realizando unas láminas para el Jardín Botánico y bueno, pues que le enseñara alguno de mis trabajos y tal y ya él me iba diciendo, ¿no? De tal manera que quedé unos días después con él y con Rosa, su mujer. Fuimos a un bar de Avilés donde le estuve enseñando algunos de sus trabajos y bueno, él tuvo la gentileza, ¿no? Pues, la amabilidad de no tirármelo por los suelos, entonces, ¿no? Lo hizo de una manera muy educada y tal, dándome consejos, bueno, de composición, de colores, de tal, ¿no? Pues años más tarde me reconocería que efectivamente esos trabajos eran para tirarse de los pelos, pero bueno, en ese momento fue muy polar, ¿no? Bien, el caso es que a partir de ahí, pues sí que empezamos a quedar muchas más veces, ¿no? Tanto en su estudio, él tenía un estudio por entonces en Gijón, al lado del puerto deportivo, ¿no? En una casa que era propiedad de la familia de Roberto Arte Sánchez, ¿no? Presidente del FAPAS. También tenía un pequeño estudio en su casa, ¿no? En la casa de aquí de Avilés, donde pues, muchas veces estuve con él. Luego el estudio lo trasladó a Avilés, tuvo un estudio espectacular en la calle San Francisco, justo enfrente de la iglesia San Nicolás, un piso entero, con una cantidad de espacio enorme, con una luz espectacular, unas galerías, bueno, ese era el estudio que todo artista desearía. Luego tuvo que trasladarse otra vez a Villalegre, me parece, luego tuvo que trasladarse una vez más. Bueno, él decía que era el holandés errante y que no tenía un destino fijo, que siempre estaba de aquí para allá. Pero bueno, en cualquiera de los lugares tuve la suerte de no solamente estar muchas horas con él, ver cómo trabajaba él, porque era muy celoso para eso, no le gustaba que la gente le viera trabajar. No le importaba que la gente fuera a su estudio, viera sus obras, que las viera incluso en proceso, pero no le gustaba que le vieran trabajar. Es difícil. Entonces, bueno, yo tuve esa suerte, ¿no? De verle trabajar. Y además, tuve otra suerte importante, que es que me invitara a que yo le llevara algunos de mis trabajos por aquel entonces y él me iba dando consejos, ¿no? De cómo mejorarlo de aquí a allá. Yo por entonces pues ya trabajaba, bueno, aquí tengo algunas fotos más de él en su estudio, ¿no? Este es uno de los estudios. Este es otro de los estudios que tuvo más recientemente, ¿no? Como veis, sus estudios eran lugares como un poco mágicos, ¿no? No solamente tenía todas sus obras, algunas distintas fases pues, del proceso, ¿no? Tenía de fondo pues, fotografías de familiares y amigos, tenía montones de libros por todas partes, tenía siempre la música clásica puesta como ambiente de fondo, ¿no? Música del clasicismo, del romanticismo, por lo general le gustaba mucho, ¿no? Siempre me acordaré que le gustaba una pieza en concreto, que es la música nocturna por las calles de Madrid,
de Boccherini, ¿no? Que es una pieza que le encantaba porque decía que le transmitía ese ambiente goyesco, ¿no? De la época, de comienzos del siglo XIX y demás, ¿no? Y bien, en ese ambiente tan bohemio y tan artista, ¿no? Pues tenía él su estudio, ¿no? Él trabajaba, llegaba prontísimo siempre, a primerísima hora de la mañana antes de amanecer, se pasaba montones de horas ahí en el día y bueno, hasta última hora, ¿no? que ya por fin pues, se tomaba un descanso. Pues bien, como digo, en todas esas horas pues, tuve la suerte de que algunos de los trabajos que yo le llevaba pues, me fuera dando consejos, me fuera enseñando, ¿no? Incluso algunas veces pues, me daba alguna pincelada por aquí y por allá. Compartí con él, además de horas de estudio, horas de campo también, ¿no? Esto que veis aquí es una imagen de Pinilla del Valle, en la Sierra de Madrid, ¿no? Él vino un año ahí a la campaña de excavación, entonces pues estuvo tomando montones de apuntes de campo y demás. Y en esa época pues yo me dedicaba sobre todo a ilustrar los animales o la fauna, el ambiente con el que yo trabajaba, que era la fauna de las glaciaciones, ¿no? Los ambientes que se pueden parecer a los que hay ahora en el norte de Europa o de Norteamérica, ¿no? Como la taiga, la tundra y tal. Entonces él en esa época me dejó prestado durante un tiempo esta obra suya, inacabada, que empezó en algún momento y nunca la terminó, y que precisamente refleja un ambiente de esos, ¿no? Entonces me lo dejó para que, bueno, yo me inspirara y tomara mis apuntes y tal, y lo tuve durante un tiempo en mi casa, tomé todas las notas adecuadas, ¿no? Finalmente se lo devolví, pero bueno, tuve la suerte de tener esta obra suya, que probablemente sea desconocida para casi todo el mundo, ¿no? En mi casa. Bien, en esa época Fernando también trabajó muy cercanamente con Juan Luis Arzuaga. Como dije, lo conocí en esa misma cena de la presentación del libro Fundacionados en el año 2003. Y a partir de ahí pues empezaron también, conectaron muy bien, empezaron a colaborar, ¿no? Hicieron montones de colaboraciones, empezando por Atapuerca, por Pinilla del Valle, como ya comenté, luego estuvieron en África varias veces, ¿no? Fueron al Parque Nacional Zakuma, en el Chad, estuvieron en Tanzania, en Dubái, ¿no? Un montón de colaboraciones, también por medio de Juan Luis Arzuaga, pues consiguió contratos en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, ¿no? Digamos que fue una colaboración muy fructífera, ¿no? Por ambas partes. Ilustró varios libros de Arzuaga, este que veis aquí es uno de ellos, El mundo de Atapuerca, pero no fue el único, ¿no? Hay otro libro muy bonito, que la verdad es que no me acuerdo de traer ninguna ilustración, que es El primer viaje de nuestra vida, ¿no? Que habla sobre el parque en el ser humano, que también ilustró Fernando Fuello con unas ilustraciones además muy particulares, ¿no? Imitando un poquitín el estilo de la época de Leonardo da Vinci y tal, ¿no? Estilos así de tinta, precioso. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de su trabajo de campo en Pinilla del Valle, ¿eh? Este es aquí, como veis, está pintando una cueva y esa cueva le servirá un poco de escenario para este dibujo que hizo en aquella época, ¿no? Aquí veis a Juan Luis Arzuaga presentando los hallazgos de ese año, de 2011. Aquí al fondo tenéis la cueva y en primer plano una recreación que hizo de la niña Lozoya, que aquí veis. Lozoya es una niña neandertal, de la cual aparecieron unos poquitos restos craneales y dentales en el yacimiento de Pinilla del Valle, corresponde a una niña pues, que tendría unos 2 o 3 años de vida aproximadamente, y en la misma campaña de campo, Fernando pues, hizo este dibujo que veis aquí, ¿no? Y que pues, rápidamente salió en todos los medios de prensa, de comunicación españoles, ¿no? Bien, pues como veis entonces también Fernando tuvo una gran colaboración con el mundo de la paleontología y la paleoantropología. Bien, como digo, de todas las horas que pasé con él en el campo y en el estudio, pues aprendí cosas. Evidentemente, aprendí, por ejemplo, supe qué técnicas de trabajo tenía, cómo eran las fases de su trabajo, etc. Entonces, bueno, voy a hablar un poquitín de ello. Yo, como digo, yo no soy un artista, probablemente aquí sí que hay artistas que dirán, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿No? Probablemente, pero bueno, yo simplemente expongo por lo menos las apreciaciones que yo tuve, ¿no? Entre las técnicas de trabajo que él utilizaba, la más frecuente quizás fuese la acuarela. En los últimos años, por lo menos, la acuarela, como ese limoche que veis ahí en la parte central arriba, era la técnica que él utilizaba dominantemente, ¿vale? Pero también utilizaba con mucha frecuencia la tinta. La tinta aquí abajo a la izquierda veis, perdón, abajo a la derecha veis unas imágenes de unos buitres que están hechos con tinta oscura, con tinta negra, para la reprografía de la época, pero él generalmente trabajaba con tintas de otros tonos, con tintas de tonos sepias, ocres, rojizos, tonos óxidos, como decía él, ¿no? Le gustaba esa paleta de colores, de tintas. Tiene otros estilos, por ejemplo, arriba, a la izquierda, veis esta encina que os comentaba antes, hecha a lápiz. Era un maestro del lápiz, como yo no conocí otro igual. Arriba también veis a la derecha otro dibujo extraordinario, que para mí directamente me alucina, que es ese oso realizado con acrílicos,
¿vale? Que, o sea, realmente lo que es alucinante es ver cómo resuelve las situaciones, ¿no? El pelaje, las sombras, demás, con esta técnica. Abajo a la izquierda tenemos un retrato de un conocido naturalista asturiano, ¿no? Que es Alfredo Noval, que está hecho, si no me equivoco, con watch, con témpera, como el perro este que veis aquí en medio, ¿no? El perro Jumper también, que es el logotipo de unos premios Jumper, ¿no? Como veis, son todo técnicas diferentes, ¿no? Pues bien, él llegó a cultivarlas todas, quizás alguna más. Yo no sé si alguna vez trabajó con pasteles o no, por ejemplo, no le conocí ningún trabajo, pero probablemente lo hiciera, ¿no? Como digo, todas estas técnicas las trabajó y en los últimos tiempos, sobre todo lo que yo lo conocí fue acuarelas y tinta. Bien, aquí veis, por ejemplo, uno de sus iconos, ¿no? De sus animales icónicos, como es el oso, con diferentes técnicas de trabajo, ¿no? En el centro, esta imagen hecha pues, con acrílicos, ¿no? Que os comentaba antes. Arriba, a los dos lados, dos imágenes muy distintas hechas en acuarela. Y abajo, pues este logotipo de los mapas que, bueno, podría estar hecho con watch también, con acuarelas, perdón, con témpera. Eso tampoco lo tengo muy claro. Bien, pero lo que más le conocí yo y mejor es su técnica de trabajo con acuarela. Porque, como digo, es con la que más trabajaba en la mayor parte de las veces. Entonces sí que puedo decir cuál era un poquito las fases del trabajo, ¿no? Las fases del trabajo de acuarela. Bien, para pintar en acuarela, Fernando primero manchaba papeles. Con mucha frecuencia él lo que hacía era manchar papeles. Y yo creo que se aprecia, ¿no? Esos colores ahí como místicos, como mágicos, extraños que se ven ahí, ¿no? Esos tonos de colores que él los conseguía a base de mezclar aguadas de acuarela, aguadas muy diluidas sobre un papel muy mojado, ¿no? Un papel muy mojado, entonces consigue que esos colores se fusionen, ¿vale? Entonces, muchas veces hacía manchaba papeles y, como él decía, muchas veces la mancha le sugería lo que tenía que dibujar. Y la mancha le sugería ese papel, pues, para qué lo iba a utilizar, qué modelo iba a hacer, dónde lo iba a situar, ¿no? La mancha muchas veces le sugería el dibujo. Hay más artistas que han trabajado por este método de manchar papeles, de manchar el dibujo. Fernando podríamos decir que hacía una mancha limpia, porque dentro del papel manchado luego hacía unos dibujos de una limpieza extrema, ¿no? Hay otros autores que a mí personalmente me encantan también, como Rien Porbier, no sé si lo conocéis, es un artista holandés. Se hizo famoso porque también ilustraba dibujos, libros infantiles, como el famoso libro de los gnomos. Seguramente no suena a todos, pero era un ilustrador de naturaleza también excepcional. Pues este señor también utilizaba esta técnica un poquito de manchar el papel, ¿no? Pero eso era mucho más limpia la técnica de Fernando, ¿no? Aquí veis imágenes, ¿no? De papeles manchados que hacía él. Y muchas veces estas manchas las controlaba él, de alguna manera. Muchas veces dejaba que la tinta, o mejor dicho, que las aguadas chorrearan en el papel, ¿no? Bueno, esto que estoy contando puede aburrir a lo mejor a la mayor parte de los que me están escuchando, pero la gente que trabaja, que le gusta el arte y tal, pues a lo mejor le gusta conocer estas anécdotas, ¿no? Muchas veces él mojaba una parte del papel y otra la dejaba seca, de tal manera que en la parte húmeda echaba estas aguadas, ¿no? Y luego, cuando el papel estaba totalmente empapado, lo que hacía era inclinarlo, de tal modo que la parte húmeda chorreara por encima de la parte seca, dejando estos regueros que veis aquí, ¿no? Estos goterones cayendo, que son absolutamente intencionados. Él inclinaba el papel, cuando la gota llegaba hasta donde él quería, pues ya lo volvía a dejar reposando y ya la gota hasta ahí llegaba. Estos eran elementos que luego él incorporaba en sus obras, ¿no? Y que le dan, pues, como veis, una fuerza, ¿no? Y una espontaneidad y una fuerza, pues, extraordinaria, ¿no? Como veis aquí en este dibujo de la limoche, de este tronco de olmo viejo, ¿no? Que veis aquí con estos chorretones, ¿eh? Bien, luego hablaré un poquito más de estos acabados tan especiales que hacía él, que le daban este aire mágico. Bien, dentro de sus técnicas de trabajo, Fernando, había dos de las fases que a mí me resultaban absolutamente admirables, ¿sí? Una es fruto de una genialidad absoluta. Bueno, es decir que, aunque yo en todas las horas que compartí con él, nunca llegué a conocer el secreto, ¿no? De su trabajo, sí que conocí algunas claves, pero bueno, el secreto, no hay ningún secreto, ¿eh? Claramente un talento natural, pero ese talento natural no le quita ningún mérito, porque era un trabajador insaciable. O sea, este hombre vivía para lo que hacía, todas las horas de su vida las dedicaba ya, y puedo asegurar que hasta el último momento de su vida estuvo mejorando. O sea, yo creo que los mejores dibujos que hizo, las mejores ilustraciones que hizo, fueron las de la última etapa. O sea, que es una persona que, a pesar del talento natural que sin duda tenía, realmente, pues, a lo largo de su vida ha ido mejorándolo constantemente gracias a que, pues, a un trabajo incansable. Bien, pues como digo, dentro de esas dos etapas que yo podía distinguir en su desarrollo de su trabajo,
había una que realmente era la que más me impactaba, que era como a partir de un modelo, porque el PAL partía de modelos, ¿no? A partir de un modelo creaba en su cabeza la representación que iba a hacer de ese modelo, ¿no? Luego la segunda fase sería la ejecución, de eso que tenía en la cabeza, ¿no? Pasarlo al papel o bueno, a la tabla en este caso, o a lo que fuera, ¿vale? Esa primera fase de abstracción, ¿no? De a partir de una realidad crear una imagen a su estilo, me parece lo más admirable. Eso yo creo que nadie que no sea él puede hacerlo, ¿no? La segunda fase quizás sí, ¿no? La segunda fase, pues un buen pintor, un buen imitador, podríamos decir, a lo mejor podría imitar un dibujo suyo, ¿no? Pero esa primera, lo de pasar de la realidad a esto, eso me parece que solamente una cabeza genial como la suya podía hacer. Claro, este oso que veis aquí es un formato grande, estuvo expuesto hace muy poquito en Piedras Blancas. Es un formato grande, como digo, y yo creo que está hecho con acrílico o óleo, yo creo que es acrílico más bien, sobre una tabla, ¿vale? Pues bien, fijaros hasta qué punto el oso, con no ser realista, tiene un realismo impresionante, impactante, ¿eh? Fijaros cómo ha resuelto algunos de los problemas que puede plantear, pues, partes como el pelaje que veis ahí, la nariz, ¿no? Otra parte del pelaje, todo esto corresponde a distintas partes del pelaje de los animales. Fijaros cómo él, con una técnica como el acrílico en este caso, si no me equivoco, lo que he utilizado, lo resuelve a base de crear figuras más o menos geométricas con distintos colores que realzan perfectamente el relieve del animal. Esto a mí me parece personalmente que es un proceso genial, ¿eh? No cualquiera lo hace. Es más, estos detalles que pinto aquí a la derecha, que he recogido a la derecha, de por sí tienen una gran belleza plástica. Podrían ser cuadros abstractos, podrían ser, esos trocitos del oso podrían ser abstractos, ¿eh? Fernando también se metió un poquito en la abstracción, ¿eh? Yo le conocí pues algunos abstractos de temática de agua y demás, pero poco en realidad. Conocí poco trabajo de ese tipo, pero Fernando sí que estaba en situación de poder hacer abstractos, ¿eh? Hay mucha gente que se lanza a hacer abstracto, pero empieza la casa por el tejado, yo creo, ¿no? Empieza a hacer abstracto sin pasar antes por una pintura más figurativa, quizás, ¿no? Fernando ya había llegado a recorrer todo el camino que le permitía de verdad hacer abstracto. Mucha de la gente que hace abstracto y que realmente pues, tiene éxito, ¿no? Pues me gustaría ver cómo se enfrenta a pintar un retrato de una cara humana, por ejemplo. Me gustaría verlo. Pues bueno, Fernando, como veremos a continuación, era absolutamente sublime en ese aspecto y él sí que estaba en situación de abstraer, ¿no? De hacer el camino hacia el abstracto. Aquí pongo otro ejemplo con acuarela, ¿no? De cómo este jabalí, perfectamente pintado, no trata de ser una fotografía en ningún caso, ¿eh? Si nosotros miramos con detalle escenas pues, de su pelaje, del hocico, ¿no? Vemos que cómo resuelve con su maestría estas situaciones sin falta de tener que pintar fotografías. Él decía que él no pintaba fotografías. Las fotografías, para eso ya estaban las cámaras. Entonces él lo que hacía era su interpretación de la realidad. Me parece genial, ¿no? Porque este jabalí, aparte de estar bueno, anatómicamente perfecto, tiene una representación, por ejemplo, del pelo, que se ve que está húmedo, ¿no? Está probablemente revolcándose en el barro, y además tiene ese gesto, ¿no? que le da esa vida, ¿no? Realmente tiene vida, no es un modelo, no es un maniquí, es un animal que tiene vida, ¿ya? Bien, Fernando, su técnica de trabajo con las acuarelas consistía, digo, insisto en las acuarelas porque es lo que más le vi trabajar, era una técnica particular, en dar numerosas capas muy finas, lo que llamaba veladuras, ¿no? Superponerlas unas sobre otras, ¿no? A partir de esos papeles manchados que comentaba antes, ¿no? Él dibujaba una figura, ¿no? Dibujaba la figura a lápiz, con un lápiz muy fino, una línea muy fina, un lápiz muy duro, ¿no? Un grafito duro, pintaba una línea fina con la figura, ¿no? Y sobre ella empezaba a dar veladuras, lo que llamaba veladuras, que son capas muy diluidas de acuarela, muy suavecitas, ¿no? Que iba superponiendo, unas sobre otras, unas sobre otras, unas sobre otras, ¿no? Aquí veis algunos árboles, ¿no? Que he pintado, que están, pues a lo mejor en un grado bajo, ¿no? Aparentemente hay pocas veladuras, ¿no? Pues bien, él iba superponiendo, ¿no? Esas veladuras, una sobre otra, ¿no? A lo largo de los días, cada vez que daba una, pues tenía que dejarla secar hasta el día siguiente, normalmente. Y él nunca empezaba una obra única, por lo general tenía varias empezadas a la vez, una serie de ellas, y cada día llegaba a su estudio, ¿no? Las miraba por la mañana y decía que eran las propias obras las que le pedían con cuál tenía que seguir, ¿no? Si era conmigo, por ejemplo, ¿no? Pues me hacía esta y seguía con ella, y luego la dejaba y seguía según le pidieran, ¿no? Entonces él con sus trabajos, pues digamos que su dinámica era un poco esa, ¿no? Era como cuando hace una receta de cocina y dice harina la que pida, pues él también, ¿no? Lo que le pida el propio cuadro, ¿no? Si tiene que subir más los tonos aquí, pues lo que le pida el cuadro, ¿no? Entonces él poco a poco iba superponiendo estas capas
Y bueno, yo tuve la suerte de ver cómo muchas de estas obras iban naciendo, iban creciendo, ¿no? Pasaba por su estudio y me decía, ¿qué te parece esto y tal? Bueno, a mí siempre me parecía sublime todo lo que veía. Decía, pues este de aquí, del 1 al 10, decía, del 1 al 10 está en un 2 aproximadamente, está en un 3, ¿no? A mí me parecía que ya estaban perfectos, ¿no? Pues bien, había algunas de sus obras que a lo mejor, en esa gradación del 1 al 10 que él decía, pues a lo mejor cuando llegaban al 4 realmente ya estaban acabadas, ya no tenía nada más que hacer, ya eran obras de arte, ¿eh? A lo mejor darle un par de toquecitos más y ya estaban acabadas. Por ejemplo, pues estos dos árboles que veis aquí, probablemente en esa gradación, ¿no? Pues estarían en un nivel todavía muy lejano al 10, pero ya eran perfectos, ya no había que tocarlos más, ¿no? Aquí veis otros dos dibujos, también en un grado quizás bajo, pero suficiente, ¿no? Muchas veces también Fernando intencionadamente dejaba partes del dibujo inacabadas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en estos arilos de tejo, que hay uno que ha quedado en blanco del todo, ¿vale? Este de aquí. También veis que hay algunas acículas del tejo que han quedado en blanco. Esto es absolutamente intencionado, ¿eh? Él se dio cuenta de que estos dibujos pues así tenían una gran belleza. Estos lobos que veis aquí también en la parte de la derecha, el de primer plano pues tiene un poquito más acabada la parte de los ojos, el hocico y demás, pero el del fondo, si os fijáis, todavía está muy bajo. Está en esta gradación suya, pues a lo mejor serían un 3 o un 4, pero es que realmente el dibujo ya tiene así tal belleza que a lo mejor insistir un poco más en él lo que hace es empeorarlo en vez de mejorar. En otras ocasiones sí que llegaba a un acabado que podríamos considerar de 10, como podemos ver en este, por ejemplo, este búho real, fijaros la cabeza perfecta que tiene, ¿no? Otra de sus características era dejar muchas veces partes del dibujo inacabadas, rotos, romper el dibujo. No es necesario realmente terminarlo porque, insisto, no son fotografías, es arte, ¿no? Y muchas veces, precisamente, esto le da una belleza añadida. Para mí se lo da, porque ves un poquitín cómo ha sido el proceso, ¿no? No ves la obra totalmente acabada, ves un poquitín parte de la obra que está en proceso, ¿no? Y eso para mí le da un gusto especial, un toque especial, ¿no? Aquí veis este otro quebrantahuesos, también muy acabado en la parte de la cara, también roto y con sus goterones cayendo en la parte de abajo, ¿no? Algo muy característico de su trabajo. En ocasiones él confesaba, no sé si en serio, un poco en broma, yo creo, ¿no? que se cansaba de pintar tantos detalles, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos, por ejemplo, la perdiz que veis ahí en la mano derecha. Él decía que se cansaba de pintarle tantas medallas, ¿eh? Decía todas estas manchitas que tiene en el pecho, ¿no? Las medallas de la perdiz. ¿Para qué pintar tantas? No es necesario. Bueno, eso lo decía, pero realmente las pintaba. Lo mismo con las rayas del pecho del azor, ¿no? ¿Para qué pintar tantas rayas? Bueno, para quien sepa cómo es un azor, podrá asegurar que estas rayas están pintadas a un grado de perfección altísimo, ¿no? Sí que tenía paciencia para ello, ¿no? Bien, como comentaba antes, pues las técnicas que utilizaba son variadas. Todas las inspiraciones que he dado hasta ahora son para las acuarelas. Las acuarelas, que es una técnica que bueno, yo le vi manejar con mucha frecuencia, pero también maneja otros. Las acuarelas, bueno, como sabemos, es una pintura muy transparente, pues que permite hacer esas veladuras que se superponen unas sobre otras, ¿no? Bien, pero aquí tenemos otras técnicas que también presenté, como pueden ser el acrílico, puede ser el watch, ¿no? Que son técnicas de pigmentos más mates, ¿no? No son tan transparentes, de tal manera que en estos pues probablemente la primera capa era la única, no había pues, esta posibilidad de subir. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, vuelvo otra vez a este oso, en el cual pues, veis tonos que no son mezclados, son tonos, pues aquí podemos distinguir una serie de tonos que no son muchos, ¿no? Tenemos unos negros, unos azulados, unos amarillos más ocres, unos amarillos más beige, ¿no? Fijaros en este retrato de Alfredo Noval, ¿no? Que probablemente esté hecho con watch, yo creo. Está hecho con tonos planos, o sea, cada una de no hay gradaciones de colores. Podríamos diferenciar capas más o menos planas de estos colores, pues azules más claros, azules más oscuros. Y a mí personalmente, vuelvo atrás, me impresiona la cara de este retrato, ¿no? De Alfredo Noval, en el cual, si nos fijamos bien, ya sé que la imagen no es de mucha calidad, bueno, lo siento, vemos muy pocos tonos que además no están en gradación, son manchas planas, de colores planos, ¿vale? Pues fijaros qué grado de maestría hay que tener para con esas áreas de colores planos, sin gradaciones ningunas, reflejar perfectamente el relieve de todos los rasgos de la cara de una persona que además es muy reconocible, ¿no? Para quienes hayamos visto o conozcamos la cara de Alfredo Noval, ¿no? Bueno, eso solamente se consigue con una maestría altísima, ¿no? Y bueno, y aquí vemos a la derecha, pues, otra técnica también utilizando colores mate, me imagino que también será watch en este caso, en el cual solamente utiliza dos colores, ¿vale? Y la figura principal solamente la pinta en blanco y en negro, con ese fondo luego violeta, ¿no? Para que veamos un poquitín una gradación o sea, un abanico, ¿no? de las técnicas que utilizaba este pintor. Bien,
Una de las características del trabajo de Fuello es que sus modelos, además de, o sus dibujos, sus pinturas, además de tener una corrección anatómica absoluta, tenían vida, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir vida? Pues quiere decir exactamente eso, que parecía que eran animales vivos, que tenían una expresión, que tenían la expresión propia del animal, de su actitud, ¿no? Muchas veces hasta yo creo que les dibujaba a propósito, y de ahí viene un poquitín el título de esta charla, ¿no? Unas miradas que reflejaban, pues, a lo mejor preocupación o malestar, o quizás, no sé si reproche, ¿no? De ahí viene un poquitín el título de la charla, ¿no? Que él decía, con mucha frecuencia, que él le daba voz a los que no tenían voz. Con su pintura trataba de darle voz a aquellos que no podían hablar por sí solos, que no podían denunciar su situación por sí solos. Muchos animales estaban en peligro de extinción, como el quebrantahuesos, por ejemplo, como los linces o como el oso, ¿no? Que ellos no pueden hablar. Pues él, con sus pinturas, ¿no? Hacía llegar al público, pues probablemente la mala situación que estaban viviendo. Y lo mismo con los árboles. Como sabéis, pintó muchísimos árboles notables, muchos de los cuales estaban en una situación bastante mala, probablemente pues porque estaban sometidos a una presión, pues seguramente urbanística o presión humana, o probablemente muy mal cuidados, muy maltratados, y esos árboles había que protegerlos, ¿no? Entonces, él, ya que los árboles, los pobres, no pueden quejarse, pues él trataba de hablar por ellos, trataba de darles voz, ¿no? Por eso da un poco el título del pintor de los que no tienen voz, trataba de dar voz a todos estos seres, ¿no? Pues las miradas son espectaculares en muchos de sus trabajos. Aquí veis el gato montés, la nutria, el lobo, este oso, este zorro. Fijaros esta mirada astuta del zorro, ¿no? Esto es algo que yo personalmente no he visto a ningún otro artista de naturaleza, y mira que yo soy una aficionada al arte de naturaleza, que fuera capaz de darles este alma, ¿no? A esta vida a los dibujos, ¿no? Lo mismo con las aves, ¿no? Aquí la mirada del azor, el búho real, la lechuza, el quebrantahuesos o el buitre leonado. Claro, ese brillo en las miradas, que está realmente, de alguna manera, pues reflejando, ¿no? el alma o la actitud, quizás, de estos animales, ¿no? Eso es algo que yo, sinceramente, no vi ningún otro artista que lo hiciera con el grado de perfección que lo hacía él. Bueno, en cuanto a sus temas, pues bueno, todos los que nos conocimos sabemos que los animales ha sido uno de sus temas principales, ¿no? Aquí tenéis pues, muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, ¿no? Muchos os tenéis también en este calendario, ¿no? Que acaba de editar Mabea, por el módico precio de 5 euros, ¿vale? Que todos podéis adquirir y que tiene pues, una muestra buenísima, ¿no? De algunos de estos dibujos de animales. Aquí tenéis una lechuza, el zorro mismo que os comentaba antes, el corzo, la butarda, el treparriscos. Este ciervo, que fue uno de los ultimísimos dibujos que debió hacer, que me llevó, pues, no sé, pues hará muy poco tiempo, ¿no? Y además de mamíferos y aves, pues también pintaba otros animales, ¿no? Aquí tenéis anfibios como esta salamandra, reptiles. Fijaros la maestría que tenía para darle también las texturas, ¿no? Dar la textura a una salamandra, esa textura de piel constantemente húmeda, rugosa, eso no es nada fácil, menos con técnicas como la acuarela. Él lo hacía, como vemos aquí, de forma magistral. Insectos también pintaba, ¿no? Como esta esfinge, como este pequeño coleóptero, ¿no? Fijaros en la textura de los élitros, ¿no? Con esa textura de quitina dura, al mismo tiempo rugosa, ¿vale? La coraza, ¿no? La armadura de este ciervo volante, perfectamente pintada está. Esta abeja, ¿no? Con el tórax es peludo, ¿no? Y por supuesto las plantas, aquí estas famosas hojas del mostajo, estas plantitas, ¿no? Este ombligo de Venus en este muro de piedras de pizarra, perfectamente, que transmite también esa sensación de umbría, ¿no? De humedad. Las arilos del tejo que hemos visto antes, la hojarasca, esta hojarasca de castaño. ¿Quién pinta esto? Yo nunca lo había visto que nadie lo pintara, o por lo menos con este grado de maestría, ¿no? Las hojas del castaño uno por una, bueno, con este relieve, con esa textura perfecta. Y luego, por supuesto, los árboles. Es un tema que todos conocemos muy bien porque en sus últimos años se dedicó mucho a los árboles y, de hecho, pues sabéis que por ahí lo llamaban el pintor de cámara de los árboles, ¿no? Pues aquí tenemos el tronco de un olivo, ¿no? Este pino espectacular con este tronco y este ramaje, ¿no? Él se acercaba a los árboles tímidamente, día a día, hasta que los árboles, según él, le invitaban, se dejaban de pintar, ¿no? Fijaros este haya, ¿no? Estos ambientes que vemos aquí de fondo tan místicos eran algo también muy característico de su trabajo, ¿no? Estos ambientes místicos que parecían casi mágicos los conseguía pues a base, como he dicho, de esas aguadas muy húmedas, ¿no? Que dibujaba en los fondos, ¿no?
aguadas húmedas sobre papel mojado de por sí. Eso hacía que se fusionaran los colores y que llegaran a tener este aspecto que vemos aquí, ¿vale? Este abeto pinsapo, ¿no? O este olmo, atacado por 1000 enfermedades y 1000 hongos, que como veis, muchas veces ni siquiera tenía la necesidad de reflejar colores reales. Ahí veis un cielo rojo, ¿vale? Ese cielo rojo, pues posiblemente lo que nos esté dando es una sensación de desasosiego, ¿no? De alarma, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros olmos que se están muriendo de grafiosis, de parásitos, ¿no? Bien, además de árboles individuales, pintaba bosques, ¿no? Como este magistral estudio de árboles asturianos, ¿no? Que hizo aquí, o ese otro famoso que hay del bosque del Tragamón, ¿no? La arboleda del Tragamón. Y también pintaba paisajes y arquitectura. Fernando, en los años que estuvo también en Madrid, yo sé que me dijo que había trabajado mucho en arquitectura. Entonces, muchas veces fusionaba todas estas habilidades, ¿no? Incluía pues, elementos arquitectónicos en paisajes e incluso con animales, como veremos a continuación. Era muy aficionado a pintar estos cielos, ¿no? Estos cielos tan cargados, tan tarnerianos, ¿no? Que decía él, ¿no? Por un poco emular las pinturas de Turner. Aquí veis pues, a la izquierda el castillo de Frías en Burgos, a la derecha el pueblo de Puente Dei, también en Burgos, ¿no? Con estos cielos tan sumamente místicos, podríamos decir. Paisaje más familiar, como es la isla de la Deva, esta otra cascada, ¿no? Típicamente en un bosque. Y luego, pues muchas veces, como digo, combinaba estilos, ¿no? Arquitectura y naturaleza, por ejemplo. En una serie que hizo sobre la senda del oso, pues pintaba animales propios de la senda del oso, como esta ardilla, y de fondo, pues construcciones peculiares, ¿no? Como veis ahí la torre de Proaza, por ejemplo, la torre medieval de Proaza, o aquí veis esta lechuza con el palacio de los condes de Agüera, ¿no? Ahí en Trago, ahí, ¿no? En Teverga. Aquí el puente de Santo Adriano, ¿no? De Villanueva Santo Adriano, con unas nutrias, ¿no? O aquí, pues, este famoso tejo, ¿no? De Santibáñez. Bien, en la cual, pues, como veis, combinaba arquitectura y naturaleza. Pero también dibujaba otros temas, como rocas y fósiles, ¿no? Aquí veis con unos troncos fósiles de un pueblo de Burgos, o cantos de la playa, como estos que veis aquí, de una de las últimas exposiciones, yo creo que la última que le vi, ¿no? La de El tacto de la luz, ¿no? Que, como veis, pues, bueno, están tratadas de una manera magistral, ¿no? Se ve toda la textura, de la humedad de las rocas, etc. Bien, como digo, sus pinturas tenían muchas veces efectos, fijaros en este pito negro, este fondo que tiene tan sumamente místico, ¿no? Ya os he comentado, esto lo hacía con aguadas muy diluidas que aplicaba sobre un fondo muy húmedo, y de vez en cuando también se ven con mucha frecuencia estas manchitas, ¿no? Que parecen casi como las manchitas de óxido que aparecen en los papeles viejos, ¿no? Pues esto también lo hacía él, todo muy intencionadamente con salpicaduras, que hacía pues, salpicaduras a lo mejor con tintas diluidas o con acuarelas muy diluidas, pues que sencillamente con un cepillo de dientes pues protegía las partes donde no quería que se salpicase y el resto pues salpicaba con el dedo, de una manera más o menos controlada, no siempre había una cierta espontaneidad. Bien, otros efectos, ¿no? Aquí otra vez este olinco con este fondo tan sumamente místico, o este murciélago con este también fondo casi desasosegante, ¿no? Que nos transmite un poco el misterio de la noche, ¿vale? Bien, además de todos estos efectos, pues bueno, sus obras también las firmaba, ¿no? En ocasiones no las firmaba directamente, yo creo que no hacía falta ni que las firmase, ¿no? Su propia mano ya era la firma. Entonces aquí veis pues, una de sus firmas más típicas, ¿no? Que pues, pone aquí su nombre directamente, algunos logotipos que tenía con las dos Fs, ¿no? Como este, que uno que utilizaba mucho en los últimos tiempos, este otro que lo utilizaba más bien en los primeros tiempos, ¿no? En los 80s y por ahí. Y luego muchas veces su firma era este círculo misterioso, que yo creo que bueno, a todos nos ha contado alguna vez lo que es. Este círculo ni era un accidente ni era realmente una pintura. Este círculo lo realizaba con un vasito, un chupito o lo que fuera, ¿no? Y realmente la pintura era o bien un vino o bien un licor, ¿no? Que sencillamente mojaba el borde del vaso, le daba la vuelta y lo ponía ahí, encima del cuadro. Creo que, según me dijo, es algo que en alguna ocasión le ocurrió por accidente, ¿no? Manchar un papel por posar un vaso o una copa, y se ve que le gustó, ¿no? Y entonces luego ya lo adquirió como una firma personal. Entonces estas son las firmas con las que habitualmente firmaba. Bueno, yo muy modestamente, como digo, a los años que estuve con él, pues algo aprendí, y bueno, y algunos de sus estilos o de sus modos de trabajar, pues también lo fui adquiriendo. Entonces, si me perdonáis, pues simplemente quiero poner aquí este dibujo, ¿no? Que es pues una recreación que yo hice pues, de un mamut menudo, que es uno de los animales con los que trabajo, en la cual pues también yo creo que se ve la influencia claramente
De hecho, este lo hizo bajo su supervisión y también un poquito está por ahí su mano, ¿no? Estas salpicaduras que veis por aquí al fondo y tal, pues esto también es un poco su mano, ¿no? Y estos chorreos y tal, pues bueno, es un poquitín el estilo de fuello del cual, pues bueno, yo, pues quiera que no, pues algo fui contagiándome de ello. Pero bien, quería dejar también, antes de acabar, uno de los aspectos que para mí son esenciales del trabajo de fuello y son los retratos humanos. Todo el mundo, si ve un dibujo de un zorro, pues reconoce que es un zorro. Pero a lo mejor si la distancia de los ojos no es exactamente la misma, si la posición de la boca no es la misma, todo el mundo reconoce un zorro, todo el mundo reconoce un oso, todo el mundo reconoce un lobo, pero el cerebro humano tiene una habilidad especial para reconocer las caras. Entonces, una cara de una persona siempre va a ser igual a la cara de esa persona y nunca va a ser igual a la cara de otra persona. Si nosotros hacemos un experimento y con Photoshop movemos los ojos o la boca a una persona, o la nariz o la distancia, ya no nos va a parecer la misma persona. Pues bien, Fernando tenía la habilidad de pintar retratos excepcionalmente, extraordinariamente, digamos, exactos. Me gustaría empezar por este, porque es uno que siempre me impactó, es uno que publicó en la revista Quercus en el año 84, y es de un compañero suyo de la revista Quercus que murió en ese accidente que hubo en la discoteca Calavente, ¿no? Muchos lo recordaréis, allá por el año, la Nochevieja, puede ser del 83 al 84. Entonces este era un compañero suyo que murió y, bueno, pues como homenaje le hizo este retrato a lápiz. Este que veis ahí está hecho a lápiz. ¿Quién pinta así a lápiz? Bueno, a mí me parece algo que fuera de lo común, extraordinario. Fijaros, por ejemplo, en el trabajo que tiene el pelo de este hombre, ¿no? En la luz en la cara, ¿no? En las sombras. Bueno, yo no conocía a esta persona, pero bueno, este retrato me parece extraordinario. De todas formas, pues podemos ver otros retratos hechos otros estilos, como estos que hizo, por ejemplo, de Alfredo Noval. Alfredo Noval ya sí que todos tenemos oportunidad de, los que no lo conocimos, yo no lo conocí personalmente, pero bueno, hay muchas fotografías y bueno, efectivamente su cara es esta, ¿no? No hay otra posibilidad. Aquí la veis con dos vistas diferentes, en otro estilo distinto, ¿no? Aquí he utilizado tinta con fondos de acuarela, parece ser. Y bueno, no solamente capta perfectamente la cara y la expresión de la persona, sino también el alma, ¿no? El espíritu, la personalidad, ¿no? Eso no es tan fácil de captarlo. Yo, sinceramente, he visto muy pocos, digo muy pocos por dar un poco margen a que existan mal, pero ¿quién pinta a este nivel de calidad y con este nivel de exactitud, ¿no? No solamente las caras, sino hasta las almas, yo diría, de las personas, ¿no? Pues bien, pintar un retrato de una cara es muy complicado. No basta solamente con poner los ojos en su sitio, la nariz en su sitio y la boca en su sitio, no, hay muchísimo más. Para que la cara de una persona sea esa persona tiene que tener el relieve, y ese relieve se consigue a base de una gradación de tonos más claros y más oscuros. Si te pasas un poquitín y haces un tono más oscuro, entonces ya estás marcando un rasgo más fuerte, ya no es esa persona. Si por otra parte le das un rasgo que debería ser más oscuro, le das un tono más claro, estás suavizando los relieves, tampoco es esa persona. Pues bien, conseguir esa exactitud requiere muchísimo oficio, ¿no? Pues bien, Fernando iba mucho más allá, eso era muy básico en él, pero además, como digo, les otorgaba alma a sus retratos. Aquí veis otros quizás más simple, ¿no? De unos pastores, ¿vale? Motivo que les gustaba, fijaros en este, ¿no? De este señor, que este señor fue un señor real que existió, que fue, parece ser, el último que vio quebrantahuesos en los picos de Europa y que en el año 2002 pues los estaba viendo regresar, ¿no? Estas reintroducciones que estaban haciendo para que los quebrantahuesos volvieran a vivir en los picos de Europa. Fijaros en el uso de la luz que ha hecho el sol dándole la cara a este señor, ¿no? La expresión tan sumamente lograda, ¿no? Esa mirada de nostalgia y de alegría al mismo tiempo al ver los quebrantahuesos volver a los picos de Europa, ¿no? Fijaros también, por ejemplo, en estos dos trabajadores, ¿no? Del proyecto Quebrantahuesos, en los cuales pues, a mí me impresiona ya no solamente los retratos, sino, por ejemplo, las texturas. Fijaros cómo este hombre ha sido capaz de reproducir la textura del zorro polar con acuarela. Eso es algo que, sinceramente, yo no sé cómo ha sido capaz. Aquí tenemos otros retratos de personas más o menos famosas. Estos tres señores han sido Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Aquí veis pues, que está arriba a la derecha, arriba a la izquierda ha sido el inventor del teléfono móvil. Los otros dos son inventores, bueno, son responsables de la creación de Internet. Aquí veis al escritor Italo Calvino, ¿no? Y aquí a Ramón y Cajal pintado a plumilla, ¿eh? Y aquí, pues, uno de los pocos autorretratos de Fernando, junto con otro personaje avilesino muy bien conocido, ¿no? El escritor Juan Carlos de la Madrid, que ambos, ¿no? Fueron coautores de un libro sobre el paisaje de Burgos, ¿no? Entonces aquí, en ese libro, pues están los retratos de ambos, ¿no? En plumilla también con acuarelas, ¿no? De fondo. Y es uno de los pocos realmente autorretratos que Fernando pues, tiene de sí mismo, ¿no? Por lo menos que yo conozca.
Y por supuesto, retratos de personajes históricos, no basados en fotografías y basados también en otros retratos previos, como en el caso de Darwin, ¿no? Aquí vemos a Darwin en 3 fases de su vida: de joven cuando regresó del viaje del Beagle, con 50 años cuando escribió El origen de las especies, y aquí ya en sus últimos años, ¿no? Y aquí, pues, con el recuerdo, ¿no?, de lo que fue su carrera, el Beagle, ¿no? Bien, Fernando además es una persona que viajó muchísimo, ¿eh? Estuvo en muchísimos países del mundo, estuvo pues, por distintos proyectos, ¿no? Estuvo en Japón, estuvo en Nepal, estuvo en Turquía, en toda Europa, estuvo en África, ¿no? Antes dije que en Chad, también estuvo en Tanzania, estuvo en montones de sitios, ¿no? Y allá donde iba, pues siempre se llevaba sus cuadernos de dibujo, ¿no?, sus esquemas, y se traía sus souvenirs. Entonces, era muy típico ver tanto en su estudio como en sus exposiciones estos cuadernos de viaje, ¿no?, con sus dibujitos y souvenirs que se traía, ¿no?, como estas figuritas orientales, ¿no?, de teatros orientales, muchas veces pues elementos naturales, estas plumas, a veces nidos de pájaros exóticos, a veces pues de todo, ¿no? Entonces, en sus viajes pues se traía muchas vivencias también, ¿no? Y luego pues nos contaba, ¿no? A él le gustaba mucho hablar de sus viajes, le gustaba mucho hablar de su etapa bohemia, de cuando él era joven y viajó por Europa sin un duro en el bolsillo, ¿no? Que decía que iba descalzo y con un palo por Europa, que se movía por ahí, que estuvo en París durante mucho tiempo, pintando en una esquina en Montmartre, y que decía que cuando no tenía ni un duro, pues que a veces se dedicaba a pintar retratos de la gente en un bar, pues sobre una servilleta, con otra servilleta, ¿no?, con la que hacía como un rollito y usaba de pincel, y utilizando café, ¿no? Y entonces, pues, así hacía retratos de la gente. Y bueno, siempre contaba una historia, una anécdota, si me permitís que la cuente, me empieza pasando un poco del tiempo, que a mí me resultaba muy graciosa y, bueno, y muy ilustrativa un poco de lo que debió ser su vida en su juventud, ¿no? Cuando una vez, ya muerto de hambre en un restaurante de París, pues entró, y sin un duro en el bolsillo, y se hizo el mudo. Y entonces pidió al camarero que le trajera, así por gestos, un papel y un boli y un lápiz. Y entonces se dedicaba a dibujar lo que quería. Lo que quería con un plato de sopa. Lo llevaba para allá y se hacía el mudo. No decía nada. Luego, pues, segundo, yo que sé, un pollo, lo que fuera, pues, dibujaba de una forma magistral. Claro, según pasaba el tiempo, él se iba llenando, pero iba sufriendo pensando en qué iba a pasar cuando tuviera que pagar todo eso. Entonces, finalmente, cuando ya llegó el momento, ya del postre y todo ya, pues ya llegó el momento doloroso y tal, de, bueno, pues, entonces pidió la cuenta y entonces le dijeron, no tiene que pagar nada, que solamente con estos dibujos maravillosos que nos ha hecho ya está más que de sobra pagado. Entonces se salvó la situación de esa manera, una vez más, gracias a su arte. Es una de las muchas anécdotas que contaba de sus experiencias por el mundo, ¿no? Bien, aquí tenemos a Fernando en uno de sus viajes a Tanzania. Ahí al fondo está la garganta del Dubái, uno de los sitios que se denominan la cuna de la humanidad, ¿no? Y aquí vemos algunos de sus esquemas de campo, de sus trabajos de campo, ¿no? Su trabajo de campo era espectacular. Fijaros, esto que veis aquí son bocetos, no son trabajos acabados, ¿vale? Todos estos están publicados en libros que él ha editado. Por ejemplo, este está en lo que se llama La esencia de las cosas, ¿no? Fijaros en las expresiones de las caras, ¿no?, de estas personas, ¿no?, de estos nativos africanos, ¿no? La cara de este niño que está ahí abajo a la izquierda, bueno, espectacular, ¿no? Bien, pues como digo, Fernando es una persona que tuvo muchísimas vivencias, y alguien puede preguntarse, ¿no?, alguien que llegó a este nivel de genialidad, ¿cómo es posible, ¿no?, que no esté, digamos, viviendo en la opulencia, que no haya estado, ¿no?, viviendo en la opulencia y con una fama mundial? Pues bueno, eso se debe en gran parte, creo yo, a su forma de ser, ¿no?, a su filosofía de vida. Fernando quería ser libre, por encima de todo no quería estar atado, no quería estar. Tuvo durante su vida muchas ofertas, y muy buenas, ofertas para editoriales y demás, que probablemente le habrían reportado pues una estabilidad y un buen nivel, pero también le habrían coartado su libertad. Él no quería perder su libertad, quería siempre estar haciendo lo que le gustaba, pintar lo que le gustaba, sabía que él podía permitírselo. No le gustaba tampoco la posibilidad de acomodarse a nada, él quería estar sometido siempre a una presión que le hiciera pues, luchar, ¿no?, trabajar, mejorar, y lo conseguía. Vamos, como os comentaba, en sus últimas etapas, pues realmente, bueno, aquí tenemos una imagen de una de sus últimas exposiciones, ¿no? Si no me equivoco, del año 2019, si no me equivoco. Entonces, él no se vendía. Cuando alguien le ofrecía algún contrato, pues lo estudiaba muy bien, era exigente en las condiciones, en qué
qué obras, qué plazos. Él no le gustaba nada en absoluto desprenderse de su trabajo. Cuando podía, lo que vendía eran los derechos de reproducción, pero no los originales. Era como vender un hijo. Cuando tenía que realizar, por ejemplo, un retrato por encargo o tal, pues sufría muchísimo por desprenderse de él. Nunca jamás quería desprenderse de sus originales. Incluso, me contaba también otra anécdota en una ocasión que en una de sus exposiciones vino un político famoso, no voy a decir su nombre, vino un político y miraba sus trabajos así como con cierto desdén. Para Fernando le pareció fatal. Y entonces este señor al final le preguntó a Fernando, se interesó por alguna de sus obras para comprarla, y Fernando dijo que no se le iba a vender porque no se lo merecía. Y así fue. Él era muy, en ese aspecto muy exigente, lo cual me parece genial, ¿no? Bien, pues bueno, como digo, tuvo una vida muy intensa, viajó por muchos países, en algunos de los países se sintió mucho más valorado que en España. En Japón, por ejemplo, se sintió muy valorado cuando viajó ahí en los 80s. La gente se reunía alrededor de él para ver cómo pintaba, ¿no? Vendía su obra, le trataban de una manera genial. Él probablemente, muchas veces comentó que probablemente hubiera sido feliz quedándose ahí, pero bueno, yo entiendo que hay una barrera cultural que hubiera sido difícil, ¿no?, para él de superar, ¿no? En España tampoco se puede decir que le haya ido tan mal, realmente, aunque quizás no tan bien como alguien de su nivel merecía, ¿no? Pero bueno, le conocí en muchos trabajos, colaboró ilustrando libros, exposiciones para la Fundación Oso, sobre quebrantahuesos, sobre Chad, Tanzania, naturaleza de Burgos, árboles insignes de España, en relación con la evolución humana, en yacimientos como Atapuerca, Pinilla del Valle o Dubái en Tanzania, ¿no? Recibió infinidad de premios, ¿no? Aquí tenemos una foto de Fernando con Rosa, por ejemplo, por cierto, que ya está por ahí detrás, recibiendo un premio, ¿no? Uno de los muchísimos premios que recibió, ¿no? Tuvo grandes reconocimientos, lo cual le vinieron bien porque también le abrió muchas puertas, ¿no? Pero quizás no era eso lo que buscaba, ¿no? Esos contratos puntuales y tal. Pero bueno, pues esto le hacía tener pues, etapas, como comentaba antes, ¿no? de ánimo más alto, ánimo más bajo. Fernando realmente, al nivel que estaba, hubiera merecido un reconocimiento internacional de primerísima categoría, ¿no? Y bueno, realmente en sus últimos meses, podríamos decir, sí que tuvo un reconocimiento altísimo. Y fue este dibujo que veis aquí, que quizás lo hubiera catapultado, o lo hubiera lanzado, ¿no?, al ámbito mundial. Pero bueno, por desgracia, como sabéis, pues bueno, no ha podido ser así. Este dibujo representa el primer enterramiento humano en África, en Kenia, de un niño hace 78.000 años. Un niño que se llamó, bueno, le llamaron Toto, que en suajili quiere decir el niño, ¿no?, sin más. Y que un equipo español, dirigido por María Martinón, precisamente, no lo voy a spoilear aquí porque eso va a ser una primera parte central de la charla que de ella, pues estuvo estudiando, ¿no? Entonces Fernando hizo esta ilustración, que veis ahí, pues esta imagen con una ternura absoluta, ¿no?, de cómo este niño pequeño pues está muerto ahí lo han enterrado sobre un lecho de hierbas con esta postura fetal y demás, que es como apareció precisamente el esqueleto, ¿no? Entonces, este estudio es un estudio de primerísimo nivel que fue publicado en la revista Nature, como sabéis es la revista de investigación científica más alta que hay, ¿no? Y fue portada en todos los medios del mundo, ¿no? Aquí lo veis, por ejemplo, en la BBC News, nada menos, ¿no? El más antiguo enterramiento de un niño allá en África, ¿no? El enterramiento más antiguo. Pues aquí veis el dibujo de Fernando Cuello con su nombre ahí, ¿no? Pues en este reconocimiento, que como digo es a nivel mundial, pues probablemente le hubiera venido mucho mejor que le hubiese llegado hace muchos años, que era lo que realmente merecía, ¿no? Bien, ya para ir terminando, porque ya creo que sí que me estoy pasando, bueno, pongo aquí esta imagen de él, quizás en sus últimos ya tiempos, ¿no? Quiero poner aquí esta imagen, que ya no sé si es conocida o no, es el último dibujo que me envió por WhatsApp, hace poco tiempo realmente, ¿no? Serían hace, pues no sé, año y medio probablemente, o así. De este motivo tan simple quizás, pero tan sumamente sublime, ¿no? El dibujo de estas dos cebollas, fijaros qué grado de perfección, ¿no?, que tiene este dibujo. Bien, Fernando alguna vez me comentó cómo le gustaría que fuesen sus últimos años de vida, ¿no? Él se veía dos opciones. Se veía o bien viviendo en el más absoluto anonimato en una cabaña perdida en los bosques de Canadá, o bien integrado en alguna tribu primitiva de África o Australia, ataviado con taparrabos, ¿no?, un detalle importante que decía, ejerciendo la función de cronista o pintor, ¿no?, pintando en las paredes de roca la historia de su pueblo.
Bueno, desgraciadamente, como sabemos, nos dejó de forma prematura, antes de que ninguno de esos destinos tan exóticos pudieran materializarse, ¿no? Bueno, lo de prematura puede llamar la atención, ¿no? Alguien puede pensar, pues bueno, si tuvo una vida larga. Bien, yo lo considero prematura, porque Fernando era una persona muy juvenil de espíritu, muy juvenil de carácter, quienes lo conocimos lo sabemos, y además es una persona que no dejaba ver ni el más mínimo atisbo de decadencia, al contrario, constantemente estaba creciendo. Como artista, yo puedo decir que yo aprecio que él estaba creciendo. Las últimas obras que le vi eran de lo mejor de su carrera. Entonces, por eso para mí realmente puedo hablar de que fue prematuro, ¿no? Pero bueno, esto no debe hacer que nos sintamos más tristes de lo que ya estamos, ¿no? Porque Fernando fue una persona que tuvo una vida muy intensa, que nos dejó un legado excepcional, tanto su extensa y excelsa obra, como recuerdo que todos los que lo conocimos guardamos de él, ¿no? Personalmente, pues bueno, cada momento que pasé con él, pues fue una ocasión muy especial, una ocasión muy emocionante, ¿no? Me considero un inmenso afortunado por haber tenido esta oportunidad. Y bueno, ya para terminar, decir que, bueno, que aunque añoramos mucho su compañía, seguro que allá donde esté, estará encantado de que hoy nos reunamos para recordarle y rendirle este modesto homenaje. Y me lo puedo imaginar con una expresión, pues como esta que tiene en esta imagen, ¿no? Una expresión alegre, feliz, con una copa de vino probablemente, brindando y diciendo una expresión muy propia de él, que es "lo celebro". Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, seguro que Diego está encantadísimo en contestar. Si puedo. Si sabes, ¿no? Yo tengo una, Diego. Dime. Venga. Yo quería tu opinión personal, porque yo la mía ya la tengo, de cómo crees que ha tratado el panorama artístico local la obra de Fernando Fuelle y más concretamente en Niemeyer. Bueno, tanta información no te la puedo dar porque la desconozco. Yo lo que sí que puedo decir es que a nivel nacional no tuvo la proyección que merecía, ni muchísimo menos. Fernando, bueno, merecería estar al más altísimo nivel. Bueno, yo no voy a dar nombres, pero hay artistas de amplio renombre en España que ya quisieran aproximarse de lejos a la obra de Fernando. Y desde luego a nivel nacional no ha tenido el que merece, desde luego, y a nivel internacional tampoco, porque Fernando está, o sea, si coges cualquier libro de ilustradores de naturaleza, Fernando está por encima, es que me atrevería a decir, de todos o de casi todos, los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no ha llegado a tener ese reconocimiento y sin lugar a dudas lo merecía, ¿no? Fernando es, para mí, a nivel mundial, un gran desconocido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, recordar a todos que el próximo lunes Alberto Uría, apicultor naturalista, disertará también sobre Fernando, hablando de Fernando Fuelle, el retrato de un oficio, el amelleiro, que es el oficio del que va a dar la conferencia.